Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Les quiero contar que vamos a estar conversando en el siguiente bloque con la diputada independiente, ex Partido de la Gente por la región del Biobío, Karin Medina. Recordemos que el Partido de la Gente se fue desmembrando, ¿no es cierto? Ya no queda ningún representante en el Parlamento de este partido. Si no recuerdo mal, eran como 5 diputadas y diputados. Bueno, vamos a estar conversando con ella no solo de esto, sino también de los efectos que tiene el cierre de Huachipato, considerando que ella es diputada por la región del Biobío. Pero nos vamos a centrar ahora en dos temas. Uno, el que abrió en una conversación que tuvo el fin de semana el ministro de Energía, Diego Pardo, a propósito de la crisis de las energéticas, de las empresas eléctricas de distribución con respecto a los... Recordemos que hasta ahora ya todavía hay más de 19.000 usuarios que están sin luz eléctrica. Así de grave es la crisis. Y en medio de esta situación, él señaló y abrió la posibilidad de que se discutiera la importancia que haya capacidad del Estado, o más bien alianzas público-privadas, en la conformación de estas grandes compañías eléctricas, como ocurre, dice él, en algunas partes del mundo. Y ahí se armó toda una discusión porque, por ejemplo, la ministra de Obras Públicas dijo que esa era una, comillas, tal cual, volá, porque no hay ni una posibilidad de que el sector público aborde esto con los recursos que se necesitan, ¿no? Eso como primer tema. Y segundo tema, el tema de las pensiones. Vamos a conversar entonces a esta hora con el economista y ex superintendente de AFPs y aseguradora, Guillermo Larraín. Guillermo, ¿cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, disponibles para conversar. Gracias. Déjame pedirte, como buen académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, de la FEN, partamos primero por este tema, porque mira, se instala nuevamente la discusión respecto de si el Estado debe tener participación o no cuando se trata de temas tan relevantes y estratégicos como el suministro de energía eléctrica. Quiero preguntarte lo primero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa discusión? Mira, yo trabajé en el Estado muchos años. Estuve en varios ministerios a cargo del Banco de Estado, las dos superintendencias, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo. Entonces creo conocerlo bastante bien. Y la verdad es que creo que el Estado tiene muchas fragilidades. Parece que es una cosa enorme, muy fuerte, pero tiene muchas debilidades. Entonces creo que uno tiene que seleccionar muy bien las batallas en las cuales uno quiere que el Estado juegue un rol significativo. Mi impresión es que en lo que se refiere en particular a la distribución eléctrica, la existencia de una empresa estatal, la verdad es que no cambiaría nada, ¿ah? O muy poco, digamos. Incluso hasta podría ser peor, o sea, como que en el escenario base podría ser que las cosas estén mejor o peor. El sector privado tiene muchas virtudes, es más rápido, es más ágil, puede acceder más fácil a financiamiento, hay menos intromisión política, y las empresas estatales tienen justamente lo contrario. Entonces, me parece que uno tiene que seleccionar bien la batalla, y creo que esa no es una buena batalla. Yo preferiría mucho más bien. Pensemos en temas de política industrial, en temas de cómo uno puede hacer que haya una transición energética más veloz, que haya más diversificación productiva. Y ahí el rol del Estado es súper importante, y se requiere en realidad concentrar los esfuerzos porque el Estado al final del día es más débil de lo que parece. Claro, es más débil de lo que parece, pero en otros países tiene presencia estatal. O sea, de hecho, por ejemplo, en Italia, ¿no es cierto? Hay una parte no mayoritaria, pero donde el Estado tiene presencia. El tener un poco de, o sea, el tener una participación, aunque no sea mayoritaria, no le permite al Estado también ser capaz de tomar decisiones, o sea, tener, digamos, un rol en la toma de decisiones de estas grandes compañías. O sea, uno puede plantear ese debate, me parece que es legítimo plantearlo. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el Estado de Chile Ujú. va a comprar, no sé, un 20% de Enel o de la filial chilena de Enel, para poder tener un asiento en el directorio, y que a través de ese director se va a poder tener mayor precaución respecto al mantenimiento de las líneas?
Yo creo que eso es debatible, puede que sí, como puede que no. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido. Un 20% de esta empresa es una cantidad muy grande de plata. Claro, rinde algo, efectivamente puede rendir algo, pero me parece que el Estado tiene que concentrar su esfuerzo ahí donde es más necesario su rol. Me parece que acá este rol no es necesario. Creo que lo que tiene que haber, por supuesto, son sanciones ejemplificadoras, pedirle probablemente a la compañía que haga algunas cosas, que introduzca quizás algunos cambios, no sé, comités de usuarios, cosas así, cosa que haya un poco más de receptividad de la empresa respecto a las necesidades de las personas. Creo que uno puede trabajar por ese lado, pero en lo que se refiere al rol del Estado, en qué tiene que pensar el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Energía, me parece que esta no es el tema más relevante, hay muchos otros temas. Pensemos solo en el futuro, en temas de energía, un tema que el ministro Pardoux también está relevando, toda la estrategia de hidrógeno verde, toda la estrategia del litio, son temas que requieren un rol de coordinación del Estado gigante, tan importante que se puede desfocalizar eso que sí es relevante para el futuro del país respecto de lo que es la distribución eléctrica. Me parece que ahí no está realmente el problema. Pero ya que lo mencionas, Guillermo Larraín, precisamente cuando el presidente Gabriel Boric dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio, donde el Estado iba a tener participación mayoritaria en esta gran empresa nacional, recordemos lo que pasó, o sea, se arreciaron las críticas, que esto era la peor decisión posible, que cómo era posible, que no es no entender, en fin, o sea, ¿dirías tú que de todas maneras hay como una reacción natural de un sector al menos del país de considerar que todo lo estatal en sí o toda participación del Estado huele a hacer mal las cosas? O sea, totalmente, totalmente. Acá hay un sesgo ideológico extraordinariamente fuerte. Yo creo que eso es un dato de la causa. Eh, y creo que lo que tiene que hacer el Estado es de alguna forma, porque eso existe, un prejuicio muy fuerte, pero está, no lo podemos negar, está y hay que manejarlo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer acá es tratar de hacer muy bien lo que el Estado puede hacer. Y para eso se necesita focalizar los recursos humanos, porque tampoco son indefinidos, se requiere focalizar en la calidad de las burocracias que van a manejar las distintas políticas públicas, se requiere focalizar los espacios, digamos, los recursos financieros. Y a mí me parece que la distribución eléctrica no es particularmente compleja como para requerir que el Estado se desconcentre de otros temas mucho más relevantes y estratégicos, como por ejemplo el hidrógeno verde y el litio. Sí, lo que pasa es que, solo para cerrarte este tema, yo estaba leyendo, de hecho lo tengo acá, estaba leyendo releyendo el libro de María Olivia Monkever, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, ¿no es cierto? Y todo lo que Sí. pasó con Endesa y cómo después se mete Yuracek, José Piñera, bueno, todo ese escándalo, porque la verdad es que sí fue un escándalo, porque los mismos que formaban parte de las empresas del Estado, después formaron parte de las empresas privadas, después se hicieron de esas empresas, bueno, y etcétera, etcétera, y toda una historia que ya es largo de contar en esta conversación, pero en el fondo, ¿a qué voy? A que el argumento de estos, de los que alentaron las privatizaciones, es que estas empresas estaban en el suelo, que eran mal gestionadas, ¿no es cierto? Y que por lo tanto hoy día, si tenemos la luz que tenemos, más allá de esta crisis, o si tenemos el agua que tenemos en el país, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, se refiere precisamente a que son empresas privadas las que la están explotando. ¿Cómo ves eso tú? O sea, creo que hay, en principio mi visión de las privatizaciones, más allá del tema muy importante, por supuesto, de cómo fueron transferidas, que es muy claro, creo que han habido ganancias importantes de eficiencia en muchas de esas empresas. Yo creo que parte de las ganancias de productividad que Chile tuvo en los años 80 particularmente tiene que ver con las empresas estatales. Pero hay empresas estatales que funcionan muy bien. Yo se los digo porque me tocó dirigir el Banco Estado 2 años y la verdad es que el Banco Estado es una empresa que me parece que funciona pero como un reloj. Muy, muy buena. Cada vez que el Estado necesita algo de ese banco, el banco responde rápido. Pensemos en los 3 retiros de fondos de pensiones, que pasaron casi todos esos retiros por el Banco Estado y no hubo ni un solo problema, ni un solo problema. La verdad es que fue bien notable. Aprovecho de decir que sería absurdo aprobar este séptimo retiro que se está discutiendo hoy día. Y a lo mejor eso nos sirve para ir moviéndonos al ámbito de las pensiones, que era tu segundo tema. Pero creo que hay un desafío muy grande. Hay empresas que funcionan muy bien. El metro funciona muy bien. El Banco Estado funciona bien. Codelco, con todos sus problemas, que tiene problemas, funciona bien. Yo creo que el Estado, cuando se concentra, puede hacer bien las cosas, pero tiene que estar concentrado.
y tiene recursos limitados. Hoy día creo que hay que focalizarse donde está la mayor necesidad y eso tiene que ver con las grandes perspectivas de que Chile se transforme en una potencia energética limpia, que tiene que ver eso con el hidrógeno verde, con el litio. Es tan grande ese desafío, Mirna, que me parece que no tiene mucho sentido esta discusión, que el Ya, Estado o haga sea, bien eso. como, claro, tú dices en el fondo, no dispersemos las fuerzas. Ya, Es ya que que, lo sí. menciona, exactamente. Oye, ya que lo mencionas, vamos al tema de las pensiones, fíjate, porque evidentemente que a propósito de este protocolo de acuerdo para votar las pensiones, esto que se logró finalmente después de tanto que ha costado tanto, además, sacar adelante. Cuando se alcanzó un acuerdo en la Comisión de Trabajo para destrabar esta iniciativa, este protocolo de tramitación, ¿no es cierto? Bueno, todo esto abre esperanzas, pero en el fondo esto está súper cruzado por un montón de razones que tienen que ver, tú lo has dicho miles de veces, más con lo político que con lo ideológico. A ver, cuesta entender para dónde partir, porque en el fondo todos tienen que ceder. La derecha dice que el gobierno está trincherado, el gobierno partió con un 6-0 de este 6% adicional, hoy día vamos no sé cuánto ya porque ya me pierdo, y ahora tenemos por otro lado, ¿no es cierto?, una oposición que también tiene que ceder, porque si no, ¿cuál es el sentido de negociar si yo voy a solamente a plantear que mi verdad o mi postura es la correcta? En este marco, lo que te quiero partir preguntando, ¿cómo ves la propuesta que ha hecho la Asociación de AFPs en esta minuta que primero no reconoció y después terminó reconociendo? Ellos son muy críticos a todo lo que se está discutiendo en el Congreso, tienen razones, es decir, son un actor interesado, pero ¿cómo ves tú, partiendo por ahí, lo que ellos plantean? A ver, primero me gustaría decir que eh, respecto del ceder, que me parece que es relevante, ¿no es cierto? Todos los actores en una negociación tienen que en algún momento pensar que a través de la deliberación vamos a llegar a un acuerdo que es mutuamente conveniente para todas las partes, porque yo no soy dueño de la verdad. Eso es lo primero que te diría un liberal. Yo no soy dueño de la verdad, tengo una opinión, pero no soy dueño de la verdad. Y por lo tanto hay visiones que pueden ser distintas de la mía. Entonces, eso parte, esa es como la condición necesaria para que haya un debate productivo. Y me vi con muy buenos ojos algo que estábamos conversando justo antes del programa, que fue esta columna, esta página editorial, en realidad la tercera, Ujú. que parte reconociendo que el gobierno ha hecho concesiones. Y me parece que ese es un reconocimiento importante, me parece que es la primera vez que lo veo así escrito en forma tan clara, tan precisa, y que debiera entonces sentar las bases para que podamos seguir avanzando y que en particular la derecha, porque hay algunos actores de derecha que activamente están buscando acuerdos, a mí me consta porque he conversado con varios de ellos. Entonces, respecto de lo de la asociación, mira, eh, bueno, más allá de la forma, porque evidentemente que es una minuta que no tiene logo, que circuló un poco de forma como subrepticia, tratando de pautear Ujú. gente, que eso es feo, evidentemente. Eh, pero más allá de eso, a mí una cosa que me asombra de la forma como la Asociación de FP encara este problema es que discute temas que están más allá del ámbito estricto de su interés. Yo, al contrario de algunas personas, algunos parlamentarios esta semana que estaban promoviendo abolir la Asociación de FP, yo creo que no, yo creo que tienen evidentemente derecho ellos a meterse en los temas en que le competen, pero no más allá de los temas que le competen. Para los temas que van más allá, cada una de las personas que forman la asociación pueden evidentemente operar o opinar como ciudadanos, pero en tanto asociación, creo que ellos tienen que restringirse a los temas que les son estrictamente de su incumbencia y de su interés. Por ejemplo, en esa minuta se discute esto del préstamo. Yo, evidentemente, lo del préstamo lo encuentro medio absurdo como fórmula, no me gusta, pero de ahí a decir que estos son cuentas nacionales y empiezan a mezclar cosas que no tienen que ver ni con los activos que ellos manejan, ni con los precios que ellos cobran, ni con la licitación más o menos chica, que efectivamente esas son cosas que afectan su funcionamiento, y yo eso lo puedo entender. Puedo entender que discutan los temas del régimen de inversiones, los fondos generacionales, todo eso está dentro de su ámbito, me parece bien. Pero acá se meten en muchos temas en los cuales la verdad que eso hay que dejarlo que sea un debate democrático y que los partidos políticos más o menos cercanos a ellos
los canalicen, ¿no? Bueno, de hecho, cuando uno lee, mira, no para profundizar en la minuta, porque lo que quiero ver es cómo efectivamente el gobierno y oposición están encontrando puntos de acuerdo, pero solo para ponerlo en relieve, porque esta es una minuta que tiene impacto en la discusión en el sentido de que hay algunos parlamentarios que sin duda adhieren a esta minuta. Pero ¿qué es el punto? ¿Cuál es el punto? Si uno lee la minuta, mira, te lo voy a decir en súper grueso. Para la asociación de FP, el sistema tal como está funciona tal como está hoy día con la PGU, ¿no es cierto? Y que por supuesto el 16% tendría que ir obviamente a cuentas individuales porque es la Claro. única manera de tener buenas pensiones, tanto hoy día como mañana. Entonces, ahí hay un tema que es súper complejo, porque esa ha sido la postura que ha tenido parte importante de la derecha en Chile, que se ha Sí. negado a que ese 6% adicional tenga algo de solidaridad. Entonces, partamos por ese planteamiento, esa verdad que parece como una verdad absoluta. Mira, yo te diría que no han estudiado cómo funcionan las instituciones, no te digo las funciones en términos más filosóficos. Lo que estabiliza una institución, y en este caso el sistema previsional, es que todos aquellos agentes, esto es un poquito teórico, discúlpame, Sí, dale nomás. tengo que explicarlo así. Sí, Todos sí. aquellos agentes que se rigen por esas instituciones tienen que sentir que las instituciones están operando en su favor. Porque si no, se rebelan y las votan las instituciones. Eso es lo que ha pasado en toda la historia, es eso. Entonces, hay una cosa que es muy crucial acá, es que hay un porcentaje grande, muy grande de chilenos que tienen críticas muy fuertes a cómo opera el sistema FP. Y por lo tanto, mientras esa exista, va a haber una inestabilidad potencial muy grande respecto al sistema previsional. Y eso es pésimo. Es pésimo para las personas, porque hay gente que está planteando tonteras como las del séptimo retiro, pero también es malo para las AFP, porque no les permite gestionar bien la parte que a ellos les corresponde gestionar. Entonces, me parece que hay una cosa que pareciera que es como buenismo, pero no es buenismo, es una condición de estabilidad de cualquier institución. ¿Ah? Cuando tú no crees que el Banco Central, por ejemplo, está protegiéndote bien respecto a la inflación, la gente lo que hace es que compra dólares. ¿Ah? Si yo no creo en el Banco Central, compro dólares y viene una crisis cambiaria. Eso pasa en todas las instituciones. Entonces, cuando la gente no cree en el sistema previsional y hay mucha gente que no cree en este sistema previsional, entonces lo que ocurre es que la gente empieza a hacer cosas, no pueden cambiarse porque es un monopolio, ¿no es cierto? Está fijado por ley, pero empiezan constantemente amenazas o de estatización o de retiros de fondos o de distintas cosas que son profundamente dañinas para el funcionamiento del sistema de largo plazo. Entonces, necesitamos estabilizar el sistema y para eso tiene que haber, y creo que esto es una buena condición para un sistema previsional, tiene que haber visiones, características de funcionamiento del sistema que le den tranquilidad a muchos. Yo puedo decir con mucha tranquilidad que es muy bueno que haya ahorro. Puedo decir con mucha tranquilidad que es muy bueno que haya ahorro individual, pero con la misma tranquilidad puedo decir que eso no es suficiente para dar cuenta de todos los problemas del el sistema previsional. Entonces, si es que hay alguna duda respecto a la sustentabilidad de un sistema que tenga algunas condiciones de reparto, bueno, una persona con una mínima formación previsional lo que sabe es que eso depende de los parámetros. ¿Ah? Eso depende de los parámetros, discutamos los parámetros. Se dice hay que subir la edad legal de jubilación. Es mucho más fácil subir la edad legal de jubilación, que va a ser siempre difícil, ¿eh? Pero es más fácil subir la edad legal de jubilación cuando se trata de discutir un paquete de solidaridad que cuando se trata de discutir un paquete de ahorro individual. ¿Ah? ¿Por qué ello le obligaría a una persona de 65 años a que ahorre por 3 años más? No tiene sentido. ¿Ah? Uno a los 65 años ya sabe que envejeció, ya sabe que la jubilación está por venir. Entonces es más fácil hacerlo eso. Entonces discutamos sobre los parámetros para que efectivamente esa crítica de sustentabilidad se verifique. ¿Ah? ¿Te fijas? Claro, exactamente. Estamos conversando a esta hora con Guillermo Larraín, economista y ex superintendente de AFP y aseguradora. Mira, es que hay un tema ahí que me interesa muchísimo. ¿Cuál es a ver, porque estamos todos de acuerdo que hay que subir las pensiones hoy. Estamos todos de acuerdo que hay que subir las pensiones mañana. Y el tema es que, bueno, hacia dónde va estos 6 puntos adicionales. Por supuesto, ahí ha estado la discusión de todos estos meses, ya llevamos años. Pero además, el tema de cómo se financia esto. Entonces, lo que quiero solo preguntarte, porque la duda es, primero, ¿cuánto van a recibir con la propuesta del gobierno, de acuerdo a tu visión, cuánto más van a subir las pensiones?
¿Por qué te lo pregunto? Porque en esta misma minuta la Asociación de AFPs, digamos, descarta que esos montos que dice el gobierno sean los que son y pone montos muchísimo más bajos, para hacerlo bien en grueso, montos mucho más bajos. Entonces, te pregunto, en lo técnico, ¿realmente la propuesta del gobierno permite aumentar hoy las pensiones y también las del futuro? Yo creo que si uno fijara los parámetros de hoy y los dejara ad eternum, así por los próximos 200 años, la respuesta sería no. Entonces, lo que necesitamos es que los parámetros que son importantes hoy y que hoy sí permiten subir las pensiones por los próximos 20 años, 25 años, sean modificados dentro de 25 años. El problema es que nadie sabe en qué condiciones vamos a estar dentro de 25 años. Entonces, es una pretensión, es una especie como ¿cuál es la palabra? De eh, orgullo, no sé cuál es la palabra exactamente, a esta hora de la mañana se me va la palabra exacta, pero hay una palabra mejor para lo que quiero decir. Dale. Hay una palabra mejor para decir. Es una pretensión absurda pensar que yo hoy día sé exactamente cuáles son los parámetros que van a regir para el futuro. Lo que sé hoy día, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Sabemos que tenemos un problema serio de bajo nivel de pensiones, no tanto en los niveles más bajos de la distribución del ingreso, porque para esas personas la PGU les sirve y les sirve bien. Donde está el problema de pensiones es en las clases medias. Entonces, que alguien haga una propuesta inteligente respecto de qué hacer con las clases medias. Entonces, discutamos alternativas. Una alternativa es hacer una PGU escalonada. Yo creo que eso es muy difícil, hacer una PGU escalonada por tramos de ingreso, porque el Estado es difícil que le dé más plata de los recursos totales de la nación a las clases medias. Pensemos en este bono. Bueno, ¿quién va a pagar ese bono? Es una cosa que todavía no logro entender bien. Es como si tú dijeras, yo voy a tener un 2% de cotización salarial, que lo que va a hacer es que va a comprar un bono del Estado. Pero eso es lo que hace todos los sistemas de pensiones, no tiene nada nuevo. O sea, realmente esto es una forma de como embolinar la perdiz, digamos, pero no, no es, eh, no es distinto a lo que hace cualquier fondo de pensiones. Entonces, la idea de generar una cotización dentro del sistema que permita generar solidaridad creo que se vende mejor. ¿Ah? Por supuesto que hay que explicarla, porque hay mucha gente que tiene temor de que me van a robar la plata, de que hay que seguir, pero que se puede explicar bien, creo yo, y creo yo que hay que optar por esa A salida. ver, vamos por ahí, porque ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que se habla de solidaridad, saltan los tapones, ya que estamos en crisis con las energías eléctricas, resulta que salta el tapón y dice, nos quieren hacer reparto, 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 el fantasma del reparto. Entonces tú dices, hay que explicarlo bien. ¿Cómo lo explicamos? Pues ¿cómo explicamos que sin solidaridad no es posible subir las pensiones de hoy y de mañana? Bueno, en parte lo estaba tratando de hacer por la vía de lo que es como la reducción al absurdo, ¿no es cierto? O sea, no podemos a la clase media, a una persona que tiene 1 millón de pesos, 800.000 pesos de pensión, eso es clase media alta, decirle, oiga, a usted le voy a subir la pensión 200 lucas y para eso tengo que subir la PGU de 250 a 450. Eso el Estado de Chile no lo puede hacer, no tiene los recursos para hacerlo, es demasiado caro y generaría una cosa que es medio absurda, que es que aquellas personas de ingresos muy bajos tendrían una jubilación mucho mejor que lo que fue su vida durante toda su vida activa. El objetivo de un sistema de pensiones no es eso, no es que tú seas que estés mejor cuando te jubilas que cuando trabajabas, sino que es que puedas mantener tu nivel de vida entre la vida activa y la pasiva. Es un objetivo que es perfectamente razonable que todo el mundo entiende. Entonces, claramente por ahí tiene que ir la cosa. Entonces, por reducción al absurdo, la PGU no sirve. Y si no sirve la PGU, que es el argumento tradicional de solidaridad, tenemos que buscar una forma de hacer solidaridad o técnicamente lo podríamos denominar como una diversificación de riesgo, a través de un sistema interno al sistema de pensiones, que es un sistema de cotizaciones cerradas. Eh, a mí me parece que eso es mucho más virtuoso, no solo porque efectivamente a una parte importante del país le entrega una variedad de fuentes de financiamiento, de lógicas operacionales distintas de las que tenemos hoy día. Yo creo que eso que es valioso desde el punto de vista de la estabilidad de la institución, permite subir las pensiones en forma más focalizada en las clases medias, que me parece que es justamente el problema que tenemos que resolver.
Y hagámoslo pensando en los próximos 10 años, que más o menos, Mirna, podemos Ya. entender cuáles son los desafíos que tenemos. Para lo siguiente, ya vendrá la siguiente generación de superintendentes y de periodistas que puedan discutir qué hacer con los parámetros. ¿Ah? Pero me parece que hoy día el problema no lo tenemos que resolver por los próximos 10 15 años, no por los próximos 50. Ya, pero espérame, lo que quiero también comprender es lo siguiente. Tú dices, a ti no te gusta este tema del préstamo. También se ha hablado de un seguro de longevidad y de la derecha yo he escuchado tanto el préstamo como el seguro de longevidad. ¿Qué te parecen esas dos propuestas juntas o separadas, pero como propuestas? O sea, yo he sido activo proponente del seguro de longevidad. Creo que es una cosa que es buena. Se le pidió a la OCDE que hiciera un informe. Yo no lo he visto, pero entiendo que hoy el informe ya está más o menos listo. Así que veamos qué es lo que dice. Creo que es una buena idea el seguro de longevidad y si se sirve para desbloquear la situación, fantástico. Creo que es una muy buena cosa. Lo del préstamo, yo honestamente creo que esto es semántico. Es semántico porque cada vez que tú compras, de hecho hoy día cuando tú cotizas en las AFP, ¿ah? Las AFP invierten un montón de documentos. Algunos de los documentos en los cuales invierten son bonos estatales o bonos de empresas públicas. Esos son préstamos que hace el sistema al Estado, directamente o a través de las empresas públicas. Entonces, eso es la forma como opera naturalmente un sistema de pensiones. O sea, no veo francamente cuál es la cosa tan novedosa que tiene esta cuestión, salvo que es decir, este es un bono que pasa por el sistema financiero, este es un préstamo. Creo que el gran tema, y yo lo discutía la semana pasada con algún parlamentario de derecha, es la heredabilidad de esos fondos. Y entonces la derecha insiste mucho en la heredabilidad, y la heredabilidad es una característica evidente, ¿no es cierto?, de la propiedad privada. Entonces a lo que se quejan ellos es que pueda haber alguna forma de solidaridad con estos recursos. Y aquí yo creo que hay que distinguir, a pesar de que es un tema que es debatible para algunas personas, pero hay que distinguir con que esta solidaridad no se va a hacer con la cotización del trabajador, sino que se va a hacer con la cotización que el empleador paga. Y esto es bien importante porque el empleador tendría que pagar esa cotización, independiente si el empleado se llama Mirna o se llama Guillermo, lo va a pagar igual porque es un puesto de trabajo. No está asociado a la persona de Mirna o a la persona de Guillermo, está asociado a un puesto de trabajo que tiene que cumplir una determinada función. Y eso me permite decir con bastante tranquilidad que se puede hacer con esa cotización cosas distintas que la cotización que se hace porque es Mirna Schindler la persona que está Mm. contratada. ¿Ah? En ese caso, efectivamente, el recurso al trabajador y ya, y no hagamos solidaridad con ello. Pero lo que está de cargo del empleador me parece que es bastante más, hay bastante más Claro. espacio para poder hacer una cosa bien Es que hecha. eso no se entiende así, ¿ah? Porque lo que se ha entendido y lo que se ha querido entender o dar a entender, al menos por parte de un sector, es que ese 6% es enteramente lo que cotiza, dado tu ejemplo, Mirna Schindler. Hay gente que lo dice así porque, claro, en economía, yo como economista también diría lo mismo, pero Claro. como economía, esto va a depender de las elasticidades de la oferta y la demanda. Pero eso sí que no lo entiende nadie. ¿Ah? Dale. Entonces, eso no lo entiende nadie. Lo que es claro es que hay una definición legal. La definición Ya. legal es que el 10% es de cargo de Mirna Schindler y el 6% va a ser de cargo del empleador de Mirna Schindler. Si es que Mirna Schindler después se va, a otra parte y llega a otra persona a reemplazarla, el empleador va a seguir pagando ese 6%. Y por lo tanto, esa es una cotización que tiene que ver con el puesto de trabajo, no tiene que ver con la persona que recibe esa remuneración porque ocasionalmente está ocupando ese puesto de trabajo. Y por lo tanto, la forma de gestionar esos recursos permite cosas distintas del 10% que es íntegramente de cotización del trabajador. Lo último que te quiero preguntar, porque se nos va acabando el tiempo, Guillermo Larraín, tiene que ver con la división de la industria, que eso el Comité Técnico del Senado lo descartó. Entonces, lo que dicen los críticos es que, claro, la división de la industria, es decir, quienes administran y quienes invierten, permitía, ¿no es cierto?, la lógica de la división, que entraran nuevos actores y que le pusieran más competencia, ¿no es cierto?, al sistema, pero además bajaran las comisiones que cobran las AFP por administrar los fondos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso? Porque eso ya no se logra destrabar, o sea, no va a haber división de la industria definitivamente de acuerdo a lo que tú manejas. O sea, me parece que ya no, y creo que corresponde, porque ¿Ya? la gran gracia de lo que inventaron los suecos de dividir la industria, ellos lo dividieron,
Es que permite concentrar un montón de actividades en una entidad centralizada que opera al costo más bajo y por lo tanto reduce los costos para todos. Pero no solo eso, sino que los suecos hicieron una cosa que es más larga de explicar, así que no lo voy a hacer acá, pero que se llama un sistema ciego que permite que los costos de comercialización sean muy bajos. Y la verdad es que en Suecia opera con costos muy bajitos. La verdad, si uno tuviera que partir de cero, yo partiría con eso. Pero no partimos de cero y por lo tanto los niveles de eficiencia, las AFP chilenas son tan grandes en sí mismas. Hay que recordar que Suecia es un país mucho más chico que Chile, ¿eh? Entonces, las ganancias de eficiencia que ya tienen las AFP por su tamaño, básicamente hacen que una buena parte, si no toda, esas ganancias de eficiencia ya se hayan explotado. Ahora, respecto de la libre entrada, que me parece que es un fenómeno que es importante, que tiene que estar, hay formas de favorecer la libre entrada distintas de esta que estábamos comentando. Una tiene que ver con la licitación de afiliados nuevos. Eso ya se implementó desde el 2008 y gracias a eso que han entrado dos AFP nuevas y han bajado los costos para algunas personas. Después hay algunas formas de discutir qué pasa con los afiliados de las AFP antiguas, que por las características raras que tiene el sistema previsional, la gente no se cambia a pesar de que esté pagando mucho por su servicio. Eh, entonces, bueno, veamos cómo se puede hacer. Hay una propuesta, ¿no es cierto?, de hacer una licitación del stock de afiliados, es una posibilidad. Hay otras interesantes que han estado surgiendo ahora acá, alternativas diferentes, no las voy a comentar acá, pero Felipe Morandé hizo una propuesta que me pareció que era interesante hace un tiempo atrás. Bueno, discutamos formas alternativas. Y Claro. respecto de esto, un último punto, si es que se trata de proveer servicios centralizados, uno también podría pensar que alguna entidad se podría licitar o una filial del Banco Estado, por ejemplo, que ofrezca el servicio de gestión de cuentas, no de AFP, pero sí de gestión de cuentas, cosa de favorecerle y reducirle los costos a los futuros entrantes al mercado de gestión de ahorro. Entonces, hay muchas alternativas. Yo creo que lo que se llama división de la industria, sí, genéricamente Claro. hablando, me parece que no tiene sentido a esta altura. Lo último, último, ahora sí que lo último, pero ¿sabes lo que pasa? Que el tema de la tasa de reemplazo, ¿por qué te lo pregunto? Porque en una columna, precisamente en nuestro medio, El Mostrador, el ministro Mario Marcel dice que cuando el régimen de capitalización individual, después de 43 años de existencia, solo dice es capaz de generar pensiones equivalentes a un 17% de la remuneración promedio de los últimos 12 meses. En la minuta de las AFP dice que los actuales pensionados ya tienen una mediana de tasa de reemplazo del 70%. Dice, según estudios del gobierno y la comisión técnica, no entiendo nada. Ayúdame a Es entender esta... difícil, es ¿Qué es difícil, es esto? O difícil. sea, uno dice, No, es que no, porque dímelo. Dale, están dale, hablando todos de temas distintos. Unos hablan dale. de básquetbol, otros hablan de fútbol, otros hablan de voleibol. Cada uno habla de cosas distintas en función de lo que quieren decir. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que la tasa de reemplazo es el monto de la pensión como porcentaje de algún nivel de ingreso de referencia. ¿Ya? Entonces, si es que uno dice el sistema de capitalización individual, ¿cuánto genera como pensión? Baja, efectivamente es muy baja, no sé si tan bajo como dice el ministro, pero supongamos que sí, porque el ministro es una persona que es seria y en esto no se equivoca. Entonces, ¿de dónde están las diferencias? La diferencia está cuando uno le agrega la PGU al monto total de la pensión, cosa que es verdad, Claro. forma parte de toda la... Entonces, claro, ahí uno puede decir, por ejemplo, si te vas a los primeros tres quintiles, o sea, el 60% más pobre de la población, que para ellos las tasas de reemplazo terminan siendo muy altos porque algo de ahorro individual tienen y a eso le agrega un sistema una PGU que hoy día todavía no llega a 250, pero va a llegar a 250 dentro de poco, y a esas personas les sale una tasa de reemplazo relativamente alta. Ahora, si tú además dices, yo para ver la pensión, y esto no debiera considerar a aquellas personas que en realidad no tuvieron digamos, como su vocación de pertenecer al mundo laboral, sino que trabajaron de forma muy ocasional. Por ejemplo, una persona que trabajó formalmente 10 años de los 40, es difícil que uno juzgue un sistema de previsión por lo que le pasa a esa persona. Entonces, si yo saco a Claro. aquellas personas que tienen densidades de cotización muy, muy bajas y solo me concentro en las personas que tienen densidades de cotización más altas, claro, la tasa de reemplazo te sube. Entonces, te fijas que cada uno está hablando de distintos deportes y pensando que porque tienen una pelota, son todos lo mismo. No Claro. son lo mismo. Entonces, tenemos que definir de qué vamos a hablar.
¿Ah? ¿De qué vamos a hablar? Creo que el debate tiene que ser la situación de pensiones de los chilenos de carne y hueso que están en la calle, esas personas. ¿No? Y para eso, Exactamente. las otras disquisiciones son importantes. Por ejemplo, si yo quiero decir, oye, la FP lo han hecho pésimo, yo no podría decir que la FP lo han hecho pésimo, porque la rentabilidad no ha sido mala, nadie se ha robado la plata, muchos de los problemas que tiene que ver con el régimen de inversiones, pero es evidentemente insuficiente porque al chileno de la calle lo que le está pasando es que está con pensiones muy bajas. Esto quiere decir que tenemos que agregarle instrumentos. Se agregó hace 3 años atrás la PGU. Bueno, sigamos agregándole instrumentos que permitan que el sistema en su conjunto, a las personas de carne y hueso que viven en este país a lo largo y ancho, sobre todo a lo largo, eh, puedan tener pensiones buenas. Ya, pues, como siempre, Guillermo, agradecidísima, Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de FP y aseguradoras. Muchísimas gracias también por el aporte. Siempre nos van a quedar temas pendientes, Guillermo, pero este tema estamos de acuerdo que no va a ser resuelto por lo menos hasta enero cuando se empiece a votar. O sea, Sabe, queda mucho queda camino mucho. O sea, todavía por delante. seguimos Gracias. conversando. Pues muchas De gracias, todas Mirna. Que esté muy maneras, bien. un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Ya, pues vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con la diputada independiente ex Partido de la Gente por la región del Biobío, Karen Medina. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.